Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 2, actualmente conformados por Plasencia Sotelo Itzel, Romero Santamaría, Carlos Alberto y una servidora López Mora María del Carmen. En este día vamos a estarles presentando lo que es el tema 4.5 correspondiente a lo que son los desastres provocados. Eh, Como introducción, tenemos que a lo largo de la historia, pues son muchos los desastres propios que se han dado, pues a raíz o con su origen en la naturaleza, tales como los tsunamis, terremotos e incluso largas sequías o, por lo contrario, inundaciones. Sin embargo, en muchos de estos casos, este tipo de desastres no son provocados por la naturaleza, sino que hay otros que son provocados por el ser humano. Obviamente, esto causa irremediables, pues, daños, perdón, en primera, pues, al planeta. Tenemos que son desde lo que son los incendios, explosiones o incluso vertidos de los contaminantes hacia el medio ambiente. Y pues bueno, un desastre provocado por el hombre es en sí una amenaza producida a mano del ser humano, ya sea intencional o accidentalmente o por fallas de algún tipo de sistema o máquina que precisamente pues haya inventado el ser humano o creado. Es por eso que como objetivo nosotros tenemos que identificar los precisamente desastres provocados, así como sus tipos, clasificación y el impacto macroeconómico que dichos desastres ocasionan. Como primera pregunta a esta investigación tenemos, ¿qué es un desastre? Bueno, pues la Cruz Roja Mexicana ha definido el término de desastre como tal, como la siguiente definición. Un incidente de la magnitud tanto de un huracán, tornado, tormenta, inundación, marea alta, marejada, sismo, sequía, ventisca, peste, hambruna, incendio, explosión, derrumbe de edificios, inundamiento de algún tipo, de algún medio de transporte o cualquier otra situación que provoque sufrimiento humano y que solo pueda auxiliarse con ayuda de algún tipo de algún otro tipo de persona. Em, Obviamente ya estamos hablando de desastres pues bastante graves, mucho más que cualquier tipo de accidente que de los que ya hayamos estudiado durante las unidades anteriores. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre los tipos de desastres que consideramos. Tenemos básicamente dos tipos, los naturales y los provocados. En los naturales, pues tenemos todos aquellos desastres desembocados precisamente por los fenómenos naturales de pues nuestro planeta y evidentemente no son provocados por los seres humanos y pues son de grandes magnitudes y obviamente también causan graves daños. En cuanto a los provocados, pues aquí sí entraría lo que es la mano del hombre. En este tipo de desastres, pues puede ser, como ya vimos, accidental o incidentalmente. Podríamos tener vertido de contaminantes en el medio ambiente o en el medio urbano. Las sequías provocadas pues por toda la deforestación, los incendios o las explosiones o incluso en este tipo de desastres pues teníamos los de tipo bélico que serían como las guerras, los conflictos nacionales e internacionales. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de estos desastres, pues tenemos obviamente que son originados por el hombre. Las dos primeras clasificaciones, pues fenómeno químico tecnológico o mayormente llamado antropogénicos, y el otro tipo que serían fenómenos socioorganizativo o los llamados bélicos, actos bélicos. Bueno, en cuanto a la primera clasificación de antropogénicos, tendríamos lo que son incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. Como vimos, pueden ser provocados por el ser humano o por las fallas en los sistemas
de máquinas pues diseñadas por el hombre, como muchas veces se ha visto en la historia. Y en los fenómenos socioorganizativos o bélicos, pues ya tendríamos lo que son las demostraciones violentas y con armas, como demostraciones de inconformidad, concentración masiva de la población, terrorismo o incluso vandalismo, llevando hasta un nivel mucho más extremo. Evidentemente, todos estos tipos de desastres desembocan en daños irreparables en muchos aspectos identificables, pero uno de los en los que causa pues mayor, este, ahora sí que importancia es en el impacto económico, del cual les va a seguir compartiendo mi compañera Itzel Plasencia. Por mi parte es todo, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, vamos a platicar un poco sobre el impacto macroeconómico que tienen los desastres en el país. En este caso, las consecuencias de la destrucción estimada de la infraestructura y de los cambios en los flujos económicos es causada por un desastre medioambiental en el desarrollo general de una economía. Esto quiere decir que cuando existe un desastre, eh, en este caso el que estamos hablando es un desastre provocado, esta catástrofe puede impactar en la economía tanto de las personas que están dentro de este lugar donde sucedió y también de los negocios, los cuales se ven afectados por este tipo de desastre. En la siguiente diapositiva se tiene una secuencia para valorar el impacto de desastres macroeconómico. En este caso está la estimación de valor total de los efectos del desastre, cuál es la suma de valoraciones sectoriales. En el siguiente es la estimación aislada del impacto del desastre en plano macroeconómico y la estimación del posible impacto de las actividades de recuperación y reconstrucción. Cabe destacar que no existe un parámetro que define el impacto de un desastre macroeconómico. Simplemente se hacen varias estimaciones para poder así dar un acercado, pues sí, un valor aproximado de lo que se ha reflejado como impacto macroeconómico por el desastre. En este caso, para estimar el impacto macroeconómico, como primer paso es el uso del sistema de cuentas nacionales, el cual va a medir una producción total y el crecimiento, en donde se va a recoger un valor estándar de sectores de la actividad económica. En el segundo paso es el valor de los activos destruidos. Se van a tomar todo el valor de los activos destruidos. También los equipos de valoración van a estimar cuánto es lo que en específico, lo que se debe determinar con estos valores recabados del valor total de los efectos que tuvo la catástrofe. Esto refiere a que todos los activos destruidos, todos estos valores se van a sumar para al final tener un valor acercado a lo que afectó. Como paso número 3 es obtener el valor total de los efectos de una catástrofe. Esta se procederá a una suma aritmética de lo que fue en el daño sectorial y en los flujos de producción económicos. En el impacto macroeconómico no se toman en cuenta este tipo de valores y los cambios de flujos de producción y bienes y servicios porque solo se van a tomar en cuenta los activos de destrucción, ya que, ya que los valores de flujos de producción son nada más en el alcance sobre el stock y el capital existente. En la siguiente diapositiva, el impacto económico en México ha sido
por los químicos se estimó en 1.788.6 millones de pesos y esta cifra fue por explosiones. También hubo un impacto económico por los fenómenos socioorganizativos de 11.8 millones de pesos y este fue ocasionado por daños y accidentes en el transporte de pasajeros. En la siguiente diapositiva tenemos una gráfica donde se pueden ver los impactos económicos anuales de los desastres en el año 2000 al 2016, esto en millones de pesos. El año en el que más se vio afectado fue en el 2010 por un total de 92.146.000 pesos. Se puede identificar que en el año 2016 ya estuvo muy reducido esto, que fue de 18.793.000. En el siguiente tenemos que se registra un total de 268 muertes a causa de fenómenos socioorganizativos. El 79% ocurrió por accidentes de transporte de pasajeros y el 1.5% fue causado por una construcción que no fue realizada con los lineamientos que se establecen en los reglamentos. El 19.4% no tuvo causa y fue catalogado como sin clasificación. También 92 personas fallecieron por algún fenómeno químico, del cual el 51.1% se debió a los incendios urbanos, como el de la pirotecnia de San Pablito. Y en un restaurante, el 48.1% fue producto de diversas explosiones. En la siguiente diapositiva tenemos una gráfica con el porcentaje de defunciones provocado por el tipo de fenómeno, como socioorganizativo, hidrometeorológico y químico. En este caso, el socioorganizativo es el más alto, que es el 54%. Esto quiere decir que la mayor parte de desastres son provocados por el hombre y es el que más tiene impacto en México. En la siguiente diapositiva tenemos una tabla de resumen de los daños ocasionados por el fenómeno de origen natural y antrópico. Aquí están plasmados ambos. Aquí están plasmados todos los fenómenos, las defunciones, las poblaciones afectadas, la cantidad de viviendas dañadas, las escuelas dañadas. Volvemos a identificar que el socioorganizativo tiene un total de 268 defunciones, una población afectada por 1.658 personas, viviendas dañadas 2, unidades económicas dañadas 3, y el total de daños en millones de pesos es de 11.8 millones de pesos. Los estados con mayores daños fueron Puebla, Guerrero y Durango. Y los daños y pérdidas económicos de estas tres entidades federativas alcanzaron el 46.6% del total estimado para el 2016. En la siguiente diapositiva se tiene una gráfica en la cual se puede apreciar todos los estados y el monto y los daños de pérdidas por desastres a nivel estatal, en donde están reflejados, como lo habíamos comentado, Puebla, Guerrero y Durango, con el mayor número de daños y pérdidas a nivel moneda nacional. En la siguiente diapositiva, mi compañero Carlos va a seguir explicando la siguiente información. Gracias, compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, como ya vimos, van a existir diferentes tipos de desastres, los desastres naturales y los desastres antropológicos. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a los desastres, antrópicos. Y bueno, uno de los desastres antrópicos que igual han tenido un mayor impacto en México, son varios, que en este caso tenemos el derrame de Grupo México, que fue en el año de 2014, el 6 de agosto, en donde el Grupo México tenía una polémica, que fue uno de los peores desastres de minería en el país, que afectó a más de
2,000 personas contaminando bueno, lo que fueron grandes cantidades de agua en México. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Ahora, cuando surgen estos tipos de desastres, bueno, van a ver lo que son, bueno, ¿cómo se dice? Los consumos primarios se van a ver afectados en cuanto a su cantidad. Entonces, aquí lo que vamos a hablar un poco va a ser en la cantidad de agua que se debe utilizar en los desastres naturales y en la cantidad de agua que se va a estar esparciendo a la población afectada. Ahora, como el agua se va a ver limitada, podemos tener lo que son otras fuentes en las que podemos requerir el agua. Tenemos la fuente de los que son de aguas subterráneas que, bueno, a pesar de que se encuentran algunas contaminadas, bueno, de hecho, en las 4 fuentes que se pueden obtener el agua están contaminadas, pero obviamente vamos a supervisarlas antes de poderlas ingerir. Ahora, bueno, tenemos lo que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales, las aguas de manantiales y las aguas de lluvia. Como les comentaba, todas las aguas de cierta forma están contaminadas después de un desastre. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar diferentes herramientas como podrían ser pastillas de cloro, filtros, para que bueno, la contaminación de agua se disminuya. Bueno, ahora sí como después de un desastre, bueno, el agua nos ayudaría a surgir poco a poco ya el desastre. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igual, después de, bueno, en un riesgo, más bien en un desastre siempre van a haber 3 etapas, antes, durante y después. Durante, bueno, en este caso tenemos los riesgos que se pueden identificar, prevenir y preparar. Entonces, antes del riesgo, bueno, se nos recomienda poder estar preparados, identificar las amenazas posibles que se podrían surgir, que se podrían estar atentos ante un posible desastre, analizar los impactos que este desastre podría causar dentro de nuestra población y también, bueno, podemos verificar si la comunidad está preparada en cuanto a los suministros y en cuanto a la cultura de cómo podría tomar este desastre. Ahora, estas 3 circunstancias nos podrían ayudar a evaluar de cierta forma la capacitación de todas las personas y así poder implementar lo que es como una ayuda y también lo que son los suministros, ya sea como agua, alimentos y la misma preparación para los desastres. Ahora, como comentábamos, les decía, bueno, pasamos a la siguiente, ya como conclusión, pues bueno, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de desastres, como les comentaba, desastres naturales y los causados. Es importante siempre estar preparados ante estas circunstancias, ya que, bueno, en circunstancias no estamos preparados y no tenemos el conocimiento de cuándo van a ocurrir y en ocasiones no tenemos el control, que es lo primordial, ¿no? Si no tenemos el control de estos desastres, es difícil que se pueda tener un buen manejo durante el desastre. Entonces, ya como lo comentábamos, si tenemos una buena preparación, como lo veíamos en las gráficas de los desastres, podríamos disminuir el costo o aumentar el costo del desastre. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte del equipo número 2 de desastres provocados. Gracias.